El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y lo tocó, y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. En la primera lectura continuamos con el relato de la creación y hoy vemos cómo el pecado entra en la vida del ser humano. Y este relato interviene por vez primera un personaje astuto, inquietante, la serpiente. Esta, en la tradición posterior, tanto en la judía como en la cristiana, se convertirá en una figura de diablo, del maligno. Sin embargo, la serpiente era más bien en el Antiguo Oriente un símbolo de fertilidad sexual y de salud. Todavía hoy sigue siendo el emblema de los farmacéuticos. Hemos de señalar que en el relato bíblico se presenta a la serpiente como un animal del campo, ni más ni menos que los otros. Su figura está completamente desmitificada. La serpiente en realidad no puede hacer ni el bien ni el mal. Los únicos responsables del pecado, si nos fijamos bien, los únicos que pueden cometerlo son el hombre y la mujer, no la serpiente. De ahí que la presencia de la serpiente en el huerto no sirva para explicar el origen del mal en el mundo. Es poco más que un recurso narrativo, el animal que habla, destinado a introducir la dinámica seductora que figura en el origen del pecado humano. Son el hombre y la mujer los que pecan y eso es lo que interesa al narrador. El animal que habla, en la Biblia además de la serpiente encontramos a la burra de Balaam, por cierto, es un recurso conocido por todas las literaturas para describir lo que pasa en la mente de los protagonistas del relato. En la mente de la mujer adquiere la forma de un diálogo consigo misma sobre el alcance exacto de la prohibición divina y su verdadera motivación. El autor bíblico, haciendo gala de una gran penetración psicológica, nos advierte que el pecado, antes aún de consumarse en un gesto, es un acto. Tiene lugar en la conciencia de una duda que se insinúa poco a poco y que versa a fin de cuentas sobre la bondad del Creador. Génesis 3 no quiere explicar por tanto el origen del mal en el mundo, que sigue siendo un hecho misterioso, sino el origen y la dinámica del pecado humano como un proceso sutil y progresivo de la desobediencia a la palabra de Dios. A buen seguro, en este proceso pueden intervenir también factores externos, causas sobrehumanas, pero el acento del relato bíblico cae sobre la responsabilidad del hombre y la mujer. Por eso hablamos de un pecado original, porque nos describe el origen de todo pecado. Por su parte, Jesús en el Evangelio se encuentra de nuevo en una región pagana, atravesando el territorio de Decápolis, es decir, sobre la ribera del oriente del lago de Galilea. La travesía que no había conseguido hacer en barca la hace ahora a pie, en compañía de sus discípulos.
Estamos en un territorio pagano, fundamentalmente entre gente a la que no conoce y que no escucha la palabra de Dios. Precisamente por eso es un territorio infestado de demonios. Poco antes, en el capítulo 5 de Marcos, en la misma orilla oriental del lago, había encontrado Jesús a un hombre que se llamaba Legión, por los muchos espíritus inmundos que habitaban en él. Jesús viene por nuestra orilla, por esta en la que habitamos los gentiles. No tiene miedo de los demonios de los que estamos infestados. Estos demonios no son gnomos o duendes que nos bailan alrededor. Son seducciones, pensamientos desviados o retorcidos, presencias que nos van creciendo por dentro hasta trastornar la realidad. En pocas palabras, son trastornos graves en nuestra comunicación con Dios, en la escucha de su voz y en la obediencia a su palabra. No es casualidad que el enfermo que llevan a Jesús sea un sordomudo, alguien que no escucha. Por eso tampoco puede hablar. Jesús le abre los oídos, restableciendo en él la escucha interrumpida de la voz divina que habla en él como en todos y que había sido ensordecida por el alboroto de las voces demoníacas. El abrirle los oídos le suelta también la lengua. Efetá no es una palabra mágica, sino un recuerdo de nuestro bautismo. Todas las culturas antiguas supieron que existía una diferencia irreductible entre el hombre y Dios, que existe un límite más allá del cual no puede ir el hombre. Mientras respete este límite y permanezca en el ámbito que le ha sido asignado, en cuanto criatura, el hombre puede ser feliz y gozar de todo lo creado. Ahora bien, el pecado original consiste precisamente en pasar la frontera del límite fijado, en la pretensión de ser ilimitados como Dios. ¿En qué consiste la seducción de la serpiente, o digamos también del pecado? En una triple transgresión de nuestros límites como criaturas, en arrogarnos tres prerrogativas que son únicamente divinas: una pretensión de inmortalidad, no moriréis; una pretensión de omnisciencia, se abrirán tus ojos; y una pretensión de omnipotencia, serán como Dios. Vamos a concentrarnos en la segunda de estas pretensiones indebidas, la apertura de los ojos. Esta representa precisamente la seducción intelectual, el deseo de la omnisciencia que al final se revela absolutamente ilusorio, puesto que no conduce más que la percepción de nuestra propia desnudez, de nuestra propia pobreza. Con esta ilusoria apertura de los ojos prometida por la serpiente, contrasta la apertura de los oídos realizada por Jesús. En lo que nosotros respecta, no se trata de ver, de conocer, sino de escuchar, de obedecer. Solo la palabra de Dios, en efecto, abre horizontes de vida. La palabra del egoísmo y de la autosuficiencia cierra, nos arrastra lejos de nosotros mismos. Es palabra de engaño que hace leer de modo distorsionado la realidad del mundo, de nosotros mismos, de Dios, y conduce al desolador descubrimiento de nuestra propia e irreductible vulnerabilidad. La palabra de Dios, en cambio, nos introduce en la realidad, descubre estremecimientos de admiración, libera cantos de alabanza y de alegría. ¿A qué palabra decidimos prestar atención? Nuestros oídos, nuestros ojos han quedado abiertos, lo mismo que nuestra boca, para contemplar, para escuchar y para alabar a Dios. Que este sea nuestro proyecto desde hoy. Paz y bien.